Hola, queridas y queridos estudiantes de segundo año medio. Vamos a ver nuestra cápsula del día de hoy, la cual tiene por objetivo, bueno, en realidad esta y la siguiente, ¿cierto? Redactar un texto argumentativo considerando siempre la estructura que hemos visto en las clases anteriores. Para efectos de esta cápsula, hoy día nos vamos a remitir esencialmente en la introducción y en los argumentos. Vamos a ver algunas estrategias de cómo poder redactarlas de la mejor manera. ¿Ya? Y bueno, ahora sí, esto es lo que necesitaba, la pluma. Vamos a ver entonces cómo redactar nuestra introducción y además vamos a ver algunos recursos argumentativos que nos van a servir también para plantear estratégicamente nuestros argumentos en torno al tema que ya tenemos seleccionado y a la tesis que hemos creado en las clases anteriores de lenguaje y de plan humanista. Consejos importantes para redactar un texto argumentativo, básicamente lo que vamos a ver a continuación. El primer consejo muy importante es que tenemos que tratar de tender a la objetividad con nuestros textos argumentativos que estamos creando. Ojalá, en la medida de lo posible, ¿cierto?, usar siempre la tercera persona gramatical, él o ella, ¿cierto?, singular o plural, ¿cierto? Y además el uso del pronombre se, que es un pronombre impersonal, ya que ambos, ¿cierto?, tienen relación con lo objetivo dentro de la escritura de este tipo de textos. Recordar que si bien la tesis y el tema que ustedes eligieron tiene un punto de vista en algunos casos grupal o personal, los que están trabajando solitos, siempre tenemos que darle énfasis a cómo defendemos esta postura, ¿cierto? Pero tender a la objetividad, ¿ya? Es decir, de manera racional. Vamos a observar también que otra característica, ¿cierto?, es el lenguaje claro. Se sugiere siempre que se utilice un español estándar, evitar aquellos modismos propios de nuestro español chileno, darle un tono también de formalidad al lenguaje, siempre es una muy buena estrategia para lograr un buen texto argumentativo. Como tercer punto, el uso de conectores para unir párrafos. Iremos trabajando en ello en las siguientes clases, pero hay conectores que nos van a permitir ordenar nuestro discurso argumentativo, nuestro texto argumentativo, y evidentemente nos van a servir además para darle una continuidad y una coherencia global a nuestro texto. Por último, dividir el texto en párrafos, y esto es muy relevante porque nos va a permitir observar, ¿cierto?, de manera global nuestro texto en secciones, en donde cada una de estas secciones, en donde cada uno de estos párrafos va a tener una idea importante. Una introducción, ¿cierto?, la tesis, nuestros argumentos, por supuesto cada uno en un espacio solamente para ellos. Si tenemos 3 argumentos, 3 párrafos que estén dedicados a un solo argumento cada uno. Y por último, nuestra conclusión también en un párrafo distinto. Esto va a dar cuenta de que primero hay un manejo del tema, de que es un texto pensado y ordenado de manera también estructural en torno a lo que se solicita dentro de los textos argumentativos. Ahora, para dividir, ¿cierto?, estos párrafos tenemos que tener claridad dentro de la estructura de los textos argumentativos. Aquí esta estructura es la básica y con la cual estamos también trabajando en nuestro Classroom. Tenemos un primer párrafo en donde va a ir presentada nuestra introducción, la cual tiene por objetivo presentar a modo general el tema, es decir, no hacemos una redacción acabada todavía del tema porque eso se lo dejamos a las siguientes partes que vamos a nombrar. Vamos a ver hoy, ¿cierto?, cómo hacer una buena introducción. Vamos luego a tener en consideración dentro de nuestra estructura la redacción de nuestra tesis, es decir, tenemos que nombrar de manera explícita nuestra tesis. Nosotros estamos trabajando con un texto argumentativo en donde mencionamos nuestra tesis a trabajar, la cual debe tener base, garantía y respaldo para estar, por supuesto, completamente bien redactada.
Luego vamos a tener dentro de nuestra estructura la redacción de los argumentos. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, 3 párrafos ahí adicionales, y considerar que los argumentos siempre van a ser aquellas razones que van a defender nuestra tesis. En este caso, ¿cierto?, tesis y argumento van a estar directamente relacionadas, y siempre, para fines de nuestra actividad, siempre van a servir para apoyar nuestra tesis. Y por último, ¿cierto?, vamos a redactar nuestra conclusión, en donde retomamos, ¿cierto?, lo que mencionamos en nuestra tesis, volvemos a mencionar nuestro tema, nuestro punto de vista, y damos conclusión a nuestro trabajo. Vamos a ir realizando esto en las siguientes clases. Hoy día vamos a mirar en exclusiva, ¿cierto?, la introducción, y algunos recursos que nos van a servir para redactar nuestros argumentos, porque nuestra tesis ya está ok y la hemos ido puliendo en las clases de Plan Humanista y en las de lenguaje en las semanas anteriores. Bien, cuando nosotros hablamos de introducción, tenemos que tener 3 consideraciones esenciales. La primera es que la introducción, como su nombre lo dice, ¿cierto?, nos presenta el tema. Es nuestro punto de partida a un texto, en este caso, ¿cierto?, argumentativo. Luego, como segunda característica, es una redacción superficial del tema. No ahondamos aún, sino que lo mencionamos para darlo a conocer a nuestros lectores o a nuestros futuros lectores, y podemos utilizar algunas estrategias para poder dar una buena introducción a nuestro texto argumentativo. Una de esas estrategias, por ejemplo, puede ser utilizar un recurso argumentativo como la pregunta retórica. Podemos dar cierta finalización a nuestra introducción con una pregunta, dejar planteada una pregunta. Pero, ¿qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica son preguntas que no tienen una respuesta concreta a lo largo del texto, sino que buscan llamar la atención de nuestro lector y hacer, por supuesto, que reflexione sobre el tema. Son preguntas más bien generales, ¿cierto?, pero que no tienen una respuesta concreta, sino que siempre van a invitar a la reflexión. Acá tenemos un ejemplo de Mafalda, ¿cierto? Dice, millones y millones de personas vivimos en el mundo, y al fin de cuentas, ¿para qué? Ahí, por ejemplo, tenemos una primera pregunta retórica. ¿Por qué estamos todos en este mundo, digo yo? Lo dice, ¿cierto?, con mucho más énfasis, porque incluso el tamaño de letra es mayor. Y aquí tenemos otra pregunta retórica. Y el otro personaje que aparece ahí dice, ahora voy algo apurado, pero si quieres puedo averiguártelo para mañana. Es decir, hay varias preguntas, ¿cierto?, que plantea el personaje, en donde no hay una respuesta concreta, sino que en el fondo tienen una reflexión, ¿cierto?, para este personaje amigo de Mafalda. Entonces, pregunta retórica puede ser una buena estrategia para presentar una introducción dentro de un texto argumentativo. En cuanto a los argumentos, acá también tenemos algunas características importantes que mencionar. De partida son esenciales para defender la tesis, no pueden faltar dentro de un texto argumentativo, ¿ya? Segunda característica, tienen por supuesto como objetivo apoyar los puntos de vista con razones, por lo tanto tienden, ¿cierto?, a la objetividad. Una opinión que no se apoya en argumentos no es una argumentación, por lo tanto esencial, ¿cierto?, nuestros argumentos para la estructura. Y como tercera característica, pueden apoyarse en recursos argumentativos para su redacción, y son los que vamos a ver a continuación en el siguiente cuadrito. Acá hay algunos recursos argumentativos que les pueden servir como estrategias para, en el fondo, mostrar, ¿cierto?, la información que ustedes vayan investigando para defender la tesis que plantean. Los recursos argumentativos, ¿cierto?, son, como ya dijimos, estrategias que nos pueden servir para la redacción de nuestro texto. Hay muchos más, pero estos son los que usualmente encontramos dentro de los textos argumentativos. La primera, una pregunta retórica que, como ya vimos, es una pregunta que no tiene respuesta, pero invita a la reflexión de nuestro receptor. Segundo recurso, las citas de autoridad.
se incluyen en el discurso las palabras de un especialista, por lo tanto, una entrevista, un estudio, a lo mejor un paper, nos puede servir para apoyar, ¿cierto?, nuestra tesis, nuestro punto de vista. Siempre, ¿cierto?, para efectos de nuestro trabajo, vamos a utilizar las citas de autoridad para apoyar con mayor fuerza la opinión del emisor. Los datos estadísticos, como tercer recurso, son datos, como su nombre lo dice, ¿cierto? Son información numérica y, ojo ahí, real, que ilustra una idea la que se está sosteniendo. Encuestas, estudios, a lo mejor algún reportaje que incluya la opinión en formato numérico de una audiencia en particular, nos sirve, ¿cierto?, también como un recurso y una estrategia argumentativa. Tenemos también las concesiones. Cuando yo concedo algo, le estoy dando el reconocimiento de un punto de vista como válido, ¿ya? Acá tiene mucho que ver con cómo planteamos lingüísticamente el mensaje en las concesiones, el cómo reconocemos que el punto de vista de otro es válido. La ironía también es un recurso argumentativo y está definida como el contraste que se produce casualmente entre dos cosas. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas de ideas, ¿cierto? Y que parece una broma. Sin embargo, tiene, por supuesto, una estrategia detrás. En el caso particular de la ironía, es el modo de expresarse en el que, mediante la entonación, los gestos o incluso las burlas, se da a entender algo distinto de lo que se dice. En el caso de la escritura, hay que tener, por supuesto, un manejo del lenguaje para que esta ironía, en el fondo, no quede redactada como algo incoherente, sino que esté asociada, ¿cierto?, al tema que estamos defendiendo, a nuestro punto de vista, a nuestra tesis. Y por último, la ejemplificación. Esto es como lo más subjetivo dentro de los recursos que vimos ahora en esta presentación. La ejemplificación consiste en presentar en el fondo un caso particular que sirva para ilustrar el punto de vista del emisor, ¿ya? Que también puede ser, por ejemplo, un recurso que pueden utilizar en las introducciones, el dar un ejemplo concreto de algún tema en particular puede ser un muy buen recurso también, ¿ya? Generalmente estos se utilizan en el área de los argumentos. Sin embargo, como estamos trabajando dentro de un texto argumentativo y todo gira en torno a nuestra tesis, también podemos utilizarlo en las distintas partes, ¿cierto?, de nuestra estructura argumentativa. Aquí en este sentido hay como algunas libertades. Y bueno, eso es lo que vimos durante esta semana. La idea es que avancemos en la introducción y en los argumentos en nuestras clases. Y por supuesto que si hay dudas o consultas con respecto al trabajo, como estamos trabajando con Plan Humanista también, pueden recurrir a consultarnos a la profesora Ivonne o a mí, y ambas vamos a responder lo más breve posible. Que estén muy bien y que tengan una bonita semana.